Si tienen sus Biblias, le voy a pedir si me pueden acompañar a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y vamos a leer una escritura del 1 al verso 11. Nosotros los Galeano, la familia Galeano, por muchos años tenemos varias tradiciones familiares que nosotros hacemos todos los años. Una de las cosas que siempre nos gusta hacer en esta temporada es sentarnos como familia y ver unos muñequitos, comics, o lo que es Charlie Brown y Scooby-Doo. Y es el Charlie Brown Christmas. Okay, fue unos muñecos que los hicieron en 1965. Tienen un pracatán de años. Y lo que me llama mucho la atención es que en la comic hay una porción donde citan esta escritura. Porque en esos tiempos todavía en la sociedad se hablaba de la palabra de Dios, se hablaba de Jesucristo, se hablaba de moral. No como los tiempos que estamos viviendo, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y tratan de sacar y de construir todo lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana. O sea, le han tratado de sacar el Cristo de los servicios, han tratado de, en inglés se dice Christmas, han tratado de sacar a Cristo de lo que es la Navidad y reemplazarlo con un padre que da regalos. En un mundo donde están tratando de secularizar todo, tenemos que, como creyentes, recordar que esta temporada no tiene nada que ver con regalos, no tiene nada que ver con comida, no tiene nada que ver con comer lechón o con comer arroz con gandules y beber, bueno, allá termina la canción en su cabeza. Tiene que ver con Jesús. Digan conmigo, Jesús. Él es la razón por la temporada. Y dice aquí en el verso 1, y hago referencia a Charlie Brown Christmas porque en una escena Linus, uno de los muñequitos, uno de los amigos de Charlie Brown, se detiene. Él suelta su frisa, su cobija de que él siente cuidado, y él la suelta y cita esto. Porque muchas veces nosotros nos aferramos de cosas, pero lo que debemos de aferrarnos es de Cristo Jesús. Y dice en el verso 1 que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que fuera un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirinio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas. Mira a la persona que está a su lado, dígale: no temas. No temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oh, denle un fuerte aplauso a Dios, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora recuerde que esta temporada es mucho más que fiestas de personal, en las compañías, cenas familiares, compras o intercambio de regalos. Es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todo se trata de Él. Digan conmigo: todo. Repítalo: todo se trata de Él. ¿Se trata de quién? De Jesús. Y me llama mucho la atención porque Lucas capítulo 2 es la manifestación, el cumplimiento de una promesa, o mejor dicho, de una profecía. Porque las profecías históricas y el cumplimiento del nacimiento de Jesús es algo sumamente importante. Son cosas que han sucedido, que son reales, no son fábulas, no son cuentos, no son mitos, son cosas que han sucedido. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes dos
promesas o dos profecías que son particularmente pertinentes para esta temporada. La primera se encuentra en Isaías capítulo 7, que dice lo siguiente. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, ¿la qué? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora yo quiero que entendamos algo, que esta profecía, esta promesa fue escrita aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y Dios dice a través del profeta Isaías que Dios va a enviar a su hijo Emanuel a una virgen. Eso es bien importante. ¿Y por qué Emanuel? Dios dice que la respuesta al problema del pecado humano es Emanuel, que significa que Dios con nosotros. Muchas personas a lo mejor que son nuevos en el evangelio, que no son nuevos para los caminos del Señor, a lo mejor no saben eso, pero se encuentra en la escritura que yo pensé que se llamaba Jesús. Bueno, Jesús es Emanuel. Jesús caminó entre nosotros. Jesús caminó y se manifestó aquí en la tierra como Dios entre nosotros y ahora con nosotros y en nosotros. Es un título, es una designación que significa, como acabo de mencionar, que Dios está con nosotros. Así que Dios está entrando en la historia humana. Él sale de la eternidad y entra a nuestro cronos. Él entra a nuestro tiempo, Él entra a nuestro planeta, por si puedo usar esa palabra. Dios viene a visitar esta tierra y estar con la gente. Ahora, ¿cómo sabremos quién es este Emanuel? Este Dios que vino a estar con nosotros. Pues la profecía dice claramente que tenían que buscar una madre virgen, porque la virgen dará a luz a un hijo varón. ¿Estamos acá? También en el libro de Miqueas, Micah, capítulo 5, verso 2, que fue escrito 400 años antes del nacimiento de Jesús, dice lo siguiente: pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se acuerda Génesis? Dios dice, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí vemos que en la eternidad está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Estamos acá. Me llama mucho la atención porque en el hebreo, cuando en Miqueas dice desde los días de la eternidad, en el hebreo una tradición literal es de desde la eternidad. Y esto solamente son dos profecías que se cumplieron de cientos y cientos y cientos de profecías que hay en los profetas y que hay en la ley. Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, porque está dividido en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay cientos de profecías. Ahora, la probabilidad de que 2 o 3 o 4 de estas profecías se cumplieran sería el equivalente a, bueno, hace unas semanas atrás alguien pegó el Powerball, right? ¿Alguien pegó el Powerball o no? Yo sé que aquí no, porque hubieran diezmado. El punto es, la probabilidad que alguien se ganara aquella lotería fue innúmero. Pero déjame ponerlo de esta manera. Yo tengo en mi mano una moneda de 25 centavos. Si yo pintara esta moneda de 25 centavos de rojo, ¿ok? Y tomamos a los Estados Unidos y llenamos todos los Estados Unidos con monedas de 25 y las ponemos una encima de la otra, que llega a aproximadamente 3 pies o 1 yarda o 1,5 metros, de California a la costa este de Canadá hasta la frontera con México, monedas de 25 hacia arriba que cubrieran todo el país. Y yo agarro esta moneda de 25 centavos, la pinto de rojo
me montan en un helicóptero, no me dicen para dónde vamos. Cuando estemos en cierta altura, me tienen vendados los ojos y me dicen, lance la moneda de 25 y después vamos a ir a buscarla. Es como decir, agarro esta moneda y hago así, ¡clan! De un helicóptero aterrizamos y me dicen, vaya y busque la moneda de 25. Y en mi primer intento salgo por allá y llego y hago así y la encuentro. Esas son las probabilidades de que todas las profecías de Jesús se cumplieran. Pero ¿sabe qué? Todas las profecías mesiánicas que se encuentran en la palabra del Señor, todas se cumplieron. Cuando leemos Lucas capítulo 2, lo que Dios prometió 700 años, 400 años antes, cuando el libro de Malaquías se cierra y prepara el mundo para la venida de Cristo en la primera Navidad, y cuando vemos que la Virgen María concibe por el Espíritu Santo y da a luz, y llegan los Reyes Magos y dan testimonio, y no solamente los sabios del oriente, los Reyes Magos, sino que también habían pastores, sino también llegó personas, se dieron cuenta que la profecía, que lo que Dios dijo, que lo que Dios prometió se cumplió. Y eso es algo bueno para nosotros, porque si Dios te ha hablado, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dicho, ¿sabe qué? Yo voy a hacer algo con tu vida, créalo. Porque a veces, como Belén, que es algo despreciado por los hombres, algo olvidado por los hombres, el Señor le da una palabra. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Oh, amados, a veces uno dice, ¿qué puede hacer el Señor conmigo? La gente decía de Jesús, qué bueno puede salir de Nazaret, qué bueno puede nacer en Belén. Lo que nació en Belén es el Salvador del mundo. Y si Dios te promete algo, si tú piensas que Dios no te puede usar, mira Miqueas, mire las promesas de Dios, que en contra de las probabilidades nuestro Dios cumple. Estamos aquí en esta mañana. En esta mañana quiero hablar sobre no solamente las profecías históricas, pero también el significado teológico de por qué Jesús vino aquí en la tierra. Porque ahora mismo en la sociedad que estamos viviendo están tratando de deconstruir nuestras tradiciones, nuestras verdades, lo que encontramos en la Biblia. Están haciendo que las personas cuestionen. Yo soy uno que me gusta usar diferentes versiones de la palabra del Señor, como para entenderlo mejor. Mi español no es very good looking de vez en cuando, así que entiendo más el inglés, pero me gusta, tengo que comunicar en español. Y cuando me puse a mirar diferentes versiones de esta profecía, hay una versión que dice que la joven concebirá. Y eso chocó mi espíritu, porque pone en cuestión la divinidad de Jesús. Porque simplemente si una joven se hubiera embarazado y hubiera dado a luz a un hijo, que significa que ese hijo no iba a ser divino. Y si ese hijo no iba a ser divino, aunque muriera en una cruz, si no era Dios, si no era divino, Él no iba a poder salvarnos ni perdonarnos de nuestros pecados, y todavía estaríamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados hoy en día. Y esto sería un club social. Pero este es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, baluarte de la verdad. Estamos acá. Así que estos hechos históricos son importantes, y especialmente, y no te estoy diciendo que no lea versiones de la Biblia, pero tenemos que entender que hay un movimiento intelectual, filosófico, que quiere robarle la fe a las personas. Y si te pueden hacer dudar de la deidad, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y quién Él era, te van a desviar de tu propósito de Dios para tu vida. Estamos acá. Estos hechos históricos son muy importantes, pero no son los más beneficiosos, a menos que pasemos de lo histórico a lo teológico. Vimos que se profetizó, Él llegó.
Pero ¿qué quieren decir? ¿Qué está haciendo Dios? Yo estoy dando un estudio los jueves a la noche en cuanto a Malaquías, y el pueblo estaba tan lejos de Dios porque el liderazgo estaba lejos de Dios, porque había una apatía, porque había una situación bien fea dentro del pueblo, y Dios le habla a los líderes que se enderezcan y ellos no lo hacen. Vemos que el Antiguo Testamento se cierra sin cierto arrepentimiento y búsqueda de Dios, y Dios se mantiene silenciado, callado por 400 años hasta que llegó la luz al mundo. ¿Estamos acá? ¿Qué quiere decir estas cosas? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está logrando Dios a través del nacimiento de Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Y estas son muchas de las cuestiones teológicas o preguntas que interpretan los hechos históricos o las profecías que se han hecho para la venida de Jesús. Y quiero hablar de una palabra que es bien importante. Esa palabra Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Dios con nosotros significa que Él vino y se hizo hombre como nosotros. La palabra en inglés es incarnation. Él se hizo carne. ¿Estamos acá? Así que esa palabra encarnación o que se hizo carne es bien importante. Había un entrevistador muy famoso aquí en Estados Unidos. Su nombre es Larry King. Yo no sé si se acuerdan de Larry King. Él entrevistaba a gente muy, muy famosa. Gente pobre que están influenciando, gente de clase media que estaban haciendo cosas, gente millonaria que también estaban haciendo cosas, personas de la farándula, personas de los cines, personas de todo tipo de personas. Larry King los entrevistaba. Y le hicieron una pregunta una vez a Larry King, este gran entrevistador. Le dijeron: si pudieras entrevistar a alguien en la historia del mundo, ¿quién sería? Él dijo: Jesucristo. Fue una buena respuesta. Y cuando le preguntaron a Larry si pudiera hacerle una pregunta, ¿cuál sería? Y voy a citar a Larry King. Dice: me gustaría preguntarle si en verdad nació de una virgen. La respuesta a esa pregunta definiría la historia, en ese caso, para Larry King. Y yo le añado, le definiría la historia a muchas personas. De hecho, Él ha definido, Cristo es la definición de la historia. It's His story. History, it's His story. Es la historia de Cristo, y ahorita vamos a ver lo que significa eso. Larry King tenía ciertas razones, no siempre estaba correcto con muchas cosas, pero en esa ocasión es bien importante lo que él le quería preguntar a Jesús, porque si Jesús no hubiera nacido de una virgen, nosotros no estuviéramos acá salvos, queriendo adorar a Dios, celebrando la deidad que vino en forma de un bebé. ¿De dónde sacamos el principio de la encarnación? Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, era la palabra, era Cristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era. Verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, aquella palabra, aquel Jesús de la eternidad que existió, que siempre ha existido. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. I love that. Me encanta eso. Y eso me hace pensar en tres preguntas. ¿Una persona se puede convertir en Dios? ¿Jesús vino a existir en ese momento en su nacimiento? Jesús, me pregunto, ¿dejó de ser Dios cuando se hizo hombre? Déjame rápidamente contestar esas preguntas, porque número uno, una persona se puede convertir en Dios. Porque algunos se preguntan así, que con Jesús una persona se convirtió, una persona se hizo Dios. Esa es una pregunta muy común, muchas personas se la hacen, pero la respuesta es, no digan conmigo, no. Hay una diferencia entre una persona que se convierte en Dios y Dios que se convierte en un ser humano. Y Dios que creó al mundo, que fue separado de su creación por el pecado, quiso abrir un puente
lo trató de hacer a través de un sistema de ley, de sacrificios, de economía y de ciertas oraciones, y no funcionó. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Yo voy a tener que bajar, encarnarme y ser como ellos. Eso fue lo que Dios hizo. Así que una persona no se convierte en un Dios, pero Dios se convirtió como tú y como yo. Así que la segunda pregunta, ¿Jesús vino a existencia cuando María lo empujó y salió y sintió sus dolores de parto y nació la luz del mundo y nació nuestro Salvador? Cuando Él nació, Él ya había existido. Jesús no existió antes de su nacimiento. Él no existió cuando nació. Él siempre ha existido. Ahora, hay ciertas religiones que enseñan que, por ejemplo, dirían que Jesús no es eternamente Dios, que es un ser creado, que llegó a existir en un momento dado. Bueno, ya leímos en Miqueas capítulo 5 verso 2 que los orígenes de Jesús serían desde la antigüedad, literalmente desde la eternidad pasada. Cristo siempre ha sido. He's always been, he's always existed. Ahora, otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿Jesús dejó de ser Dios cuando se hizo hombre? No. La pregunta es esa. Cuando Jesús entró en la historia humana, cuando el Hijo de Dios vino como el hombre Jesucristo, ¿dejó de ser Dios? No. Y es interesante porque la matemática de Dios es muy diferente a nuestra matemática, porque 100 y 100 es igual a 200, pero en el reino de Dios, en la matemática de Dios, 100 y 100 es 1, porque Él era 100% divino, Él era 100% Dios y era 100% humano. Él sentía lo que nosotros sentimos. Él fue tentado como nosotros fuimos tentados. Él le dio hambre como a nosotros nos ha dado hambre. Y ahorita yo voy a ir a almorzar porque también tengo hambre. Todo, pero la cosa es, Él era 100 Dios, 100 hombre, pero ahora uno. Él era Dios. Estamos acá. Ahora, en la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo que las palabras precisas, yo soy Dios. Sin embargo, eso no significa que Él no proclamó ser Dios. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 verso 30, Él dice lo siguiente: yo y el Padre uno somos. ¿Ok? Uno somos. Ahora, a simple vista, eso no pareciera ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, cuando uno escucha la forma que reaccionaron los religiosos, la forma que reaccionaron los fariseos, la forma que reaccionaron las personas que dirigían los templos en ese momento, uno se da cuenta que cuando Él dijo eso, ellos reconocieron que Él se estaba proclamando como Dios. Porque en Juan 10:33 Él dice: por buena obra no te apedreamos. Él sanó los enfermos, Él multiplicó los panes y los peces, Él hizo los ciegos ver, Él hizo un sinnúmero levantó los muertos a vida. Pero Él dice: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aun cuando Pilato lo estaba interrogando, dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Él responde: lo que tú has dicho. No lo negó, porque Él era Dios. Él era el que dividió todo entre antes de Cristo y después de Cristo. Por eso también tenemos que entender lo biográfico de Jesús, lo que Él hizo. Él vino acá y vivió y existió. No solamente es una fábula, no es un mito. Cuando uno lee los historiadores seculares como Josefo, que fue un historiador no cristiano, de hecho que hablaba en contra de muchas cosas de la sociedad, él mismo reconoce que había un hombre que se llama Cristo, que vivió, que lo crucificaron y que habían seguidores de este tal Cristo, y ellos decían que Él había sido levantado de los muertos. Está en la historia. Hay un impacto biográfico del nacimiento de Jesús, y es para que creamos en Él. Así que miramos un poco de lo teológico,
miramos un poco de las profecías que se cumplieron. Pero esto de Jesús y su biografía es bien importante. ¿Y por qué nosotros debemos de creer en Él? Pastor Alfonso, ¿qué significa esto de la Navidad para nosotros? ¿Qué significa? Porque a las personas se les ha olvidado. Se les ha olvidado lo que es el significado de Navidad. No, pero es un tiempo para que la familia se reúna. ¿Qué? Para comer, para tomar, para emborracharse, para poner estresado el botón grande y desabrocharse el cinturón después de todo lo que se han comido. No se trata de ir a los supermercados. Mire, ayer me llevaron a Waterford, a ese centro comercial. Yo decía, Señor, ayúdame. Esto no se trata de la Navidad. Se trata de Jesús. Pero ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa esta temporada para ti? ¿El bono navideño? Me van a dar un bono ahora. I'm going to get a raise, un 3%. O es un tiempo para reunirme con amigos y familia. That's nice. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Qué significa esto para mí como pastor? ¿Qué significa esto para nosotros como iglesia? ¿Qué tiene que ver la Navidad con nuestra vida? Podemos hacer un montón de preguntas, pero yo quiero decir 3 cosas en cuanto a qué significa la Navidad para nosotros. Que Dios, que nos amó de tal forma que Él vino y se hizo como nosotros. Eso es lo que Dios hizo. Jesús vino y se hizo como nosotros. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice lo siguiente. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende, entiende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, Él nunca pecó. Jesús entiende por lo que estás pasando. Jesús entiende tu dolor. Jesús entiende tu fracaso. Jesús entiende tu soledad. Jesús entiende por lo que has pasado. Jesús entiende que a lo mejor te han rechazado, te han malentendido. Jesús entiende si te han calumniado. Jesús entiende que si te han serruchado el piso, como dicen en ciertos lugares, si te han hecho mal. Jesús sabe eso. Jesús entiende que cuando fuiste tentado, caíste en tentación, robaste algo, mentiste, adulteraste, fornicaste, hiciste algo. Jesús entiende todo eso porque Él fue tentado igual que nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. El verso 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Oh amado, Jesús es como nosotros porque Él se hizo hombre y nos entiende. Eso es muy diferente. Así yo tengo un amigo que me entiende o que entiende por lo que nosotros estamos pasando. Jesús es como nosotros. Mire a la persona que está a su lado, dígale: Jesús es como nosotros. Jesús le gusta el arroz con gandules y pernil. Jesús le gusta las hallacas. Jesús le gusta los tamales. Jesús le gusta los pasteles. Hay un teólogo que se llama John Stott, es un gran teólogo británico. Él dijo en una ocasión: en un mundo lleno de sufrimiento y dolor, no podía imaginarme adorar a un Dios que fuera inmune a Él. ¿A qué? Al dolor, a la necesidad, a los fracasos de la gente. Nuestro Dios nos entiende porque Él vino a ser como nosotros. Estamos acá. La segunda cosa es que sí, Jesús es diferente a nosotros. ¿En qué sentido? Porque el primer consuelo es que Jesús es como nosotros. Pero si Jesús fuera como nosotros, eso en sí es
no sería útil. ¿Por qué? Porque yo me imagino que muchos de nosotros acá tenemos amigos, una amiga que nos dicen: ¿sabe qué? Yo entiendo totalmente por lo que estás pasando. Yo siento tu dolor. Yo también pasé un divorcio. Yo pasé por una separación. Yo pasé por una bancarrota. A mí me despidieron del trabajo. Yo también perdí mi casa. Yo también perdí mi carro. Cuando pasó la tormenta se llevó todo. Mi familia me dejó. Perdí mis padres. Perdí mis hijos. Mi familia no quiere saber nada de ti. Podemos tener amigos, decir: ¿sabe qué? Mira, bro, yo sé por lo que estoy pasando, por lo que estás pasando. Y muchos de nosotros tenemos amigos así. Dice: bro, I'm here for you. Yo sé por lo que estás sintiendo. Y Jesús es alentador porque Él es como nosotros. Pero también, escuche bien, Él es alentador o nos consuela porque Él es diferente a nosotros. Piénsalo, Jesús también es diferente a nosotros porque en medio de todo lo que le pasó a Él, Él no pecó, Él no cedió, Él no se rindió, Él se mantuvo ahí. Cuando estaba en Getsemaní y sintió la presión de la sociedad, cuando sintió la presión del pecado que venía sobre Él, cuando sintió todo lo que estaba ocurriendo, cuando Él sudaba esas gotas de sudor que parecían sangre o que eran sangre, Él dijo: Señor, me puedo rendir. Estoy usando un paráfrasis, pero ¿sabe qué? No quiero rendirme. Mejor hágase tu voluntad y no la mía. Jesús no se rindió. Nosotros nos rendimos cuando las cosas se ponen difíciles. Nosotros nos rendimos cuando las cosas no van como nosotros queremos. Nosotros nos rendimos cuando no estamos de acuerdo. Pero Jesús nunca se rindió de ir a la cruz, porque Él es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Él está contigo, ¿quién en contra de ti? Hebreos 7:26 dice que Él es la clase de sumo sacerdote, de líder que necesitamos, porque Él es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto, honor en el cielo. A diferencia de otros sumos sacerdotes que no tienen necesidad de ofrecer sacrificio cada día, en Malaquías, en el Antiguo Testamento, ellos ofrecían sacrificios, hacían estas cosas, lo hacían de mala gana, lo hacía de esto. Por eso Dios lo reprende. Dice: usted tiene que hacer eso, si no los voy a quitar de aquí. Pero sin embargo, Dios dice: te voy a mandar a mi hijo. Porque lo que sucedía antes, ellos los ofrecían por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, a mí me encanta eso. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Él se entregó, Él murió, Él dio su vida para ayudarnos en nuestra dificultad, para perdonarnos nuestros pecados, para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudar nuestra depresión, para ayudar nuestros pensamientos, para ayudar las situaciones adversas que siempre vamos a pasar. Él murió por nosotros. Así como Él es diferente a nosotros, Él nunca pecó. Fue tentado, sí. Eso es lo que dice: fue tentado, pecó, no. Y aquí es donde Él es diferente a nosotros. Se hizo como nosotros, pero es diferente a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a hacernos como Él. Él quiere que seamos como Él. Él quiere que amemos como Él. Él quiere que caminemos como Él. Él quiere que tratemos a la gente como Él. Él quiere que lideremos como Él. Él quiere que hagamos todo como Él. Por eso lo histórico es importante, porque se cumplen las profecías. Lo teológico es importante porque la Virgen María tenía que ser virgen para que se cumpliera las palabras proféticas. Jesús tenía que ser completamente divino para que cuando Él muriera en el madero, tenía el poder para perdonarnos nuestros pecados. ¿Estamos acá? Por eso lo histórico es importante. Eso fue lo que pasó. Lo teológico es importante porque no podamos robarle la divinidad de quien es Cristo. Cristo no era cualquier hombre. Cristo, por eso tenemos que entender que sí, María tenía que ser una virgen, era una virgen. Después que concibió del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús, se le da un lugar de honra. Como muchos de nosotros debemos de tener el mismo corazón de María, que decía: Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad.
Porque fue una muchacha que se dejó usar. Déjate usar por el Señor. Ella eventualmente tuvo relaciones con José y tuvieron hijas e hijos. Porque ella no era divina, fue usada por Dios. Igual que cualquiera uno de nosotros tiene su lugar. Y nosotros simplemente estamos haciendo lo que ella le dijo a sus discípulos cuando se convirtió el agua en vino. Le dijo a sus discípulos: haz lo que Él les diga. Y yo estoy siguiendo a Jesús y haciendo todo lo que Él me esté pidiendo hacer. Estamos acá. Mire, tenemos que entender que Jesús quiere que seamos como Él, porque si Él fuera como cualquiera de nosotros, Él dice: mira, ¿se acuerda ese amigo, esa amiga que simpatiza con nosotros, empatiza como nosotros? Pero ellos no pueden hacer nada por nosotros. Pero Él sí, cuando murió por nosotros, cuando el bebé de la cruz, cuando el bebé del pesebre llegó a la cruz, tiene el poder para poner su vida y retomarla. Llegó al pesebre, murió en una cruz, pero resucitó de entre los muertos. De Jesús se trata esta temporada. Jesús es como nosotros en que era completamente humano, pero Él era diferente a nosotros en que no tenía pecado mientras estuvo en la tierra, y todavía está sin pecado hasta el día de hoy. Vino para hacernos como Él, para quitar nuestro pecado, para darnos su justicia, para quitar nuestra condenación, nuestros sentimientos de culpabilidad, para darnos su salvación, para quitarnos la separación del Padre y darnos su reconciliación con el Padre nuestro que está en los cielos. Jesús dividió el tiempo. Todas las promesas, todas las profecías históricamente se cumplieron. Biográficamente Él vivió. Teológicamente Él es divino para poder salvarnos de nuestros pecados. Biográficamente tenemos que entender que Él, amados, nació en Belén. Y a lo mejor dice: no, pero yo sé eso, pastor. Pero es que están tratando de robarnos tantas cosas. Porque Él nació de una virgen, no de una simple joven. Estamos acá. Él es Dios. Y Él dividió el tiempo en dos, antes y después. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Él entiende por lo que estás pasando. Él no es simplemente un niño que recordamos y una historia tan linda. Él es el Salvador del mundo. Él existió. Hay un escritor, poeta muy famoso que se llama James Allen Francis. Y él escribió un poema que dice lo siguiente: Jesús nació en una remota aldea, hijo de una campesina. Creció en un pueblo pequeño, remoto, donde trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años. Luego por 3 años fue un predicador itinerante. Nunca tuvo familia, nunca poseyó una casa, nunca residió en una gran ciudad, nunca viajó allá más de 400 kilómetros del lugar donde nació. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una empresa, nunca hizo ninguna de las cosas que normalmente acompañan la grandeza. Mientras era todavía joven, la opinión popular se volvió contra sí. Sus amigos lo desertaron. Fue entregado a sus enemigos y sufrió burlas en un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones mientras moría. Sus ejecutores se rifaron la única propiedad que tenía, su túnica. Cuando estaba muerto, fue bajado y puesto en una tumba prestada. Oh, amados, todo esto que hemos hablado en esta mañana del nacimiento, la vida, la muerte de Jesús, termina como los reyes magos que vinieron a adorar a Jesús. ¿Se acuerda de ellos? Dice: al entrar a la casa, vieron el niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Te puedo invitar a estar sobre sus pies? Todo lo que hemos hablado en esta mañana culmina o termina en la adoración a Él. Mi pregunta es, en esta temporada, ¿estamos más entusiasmados en los regalos que vamos a recibir o con Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Queremos que otras personas conozcan a Jesús? ¿Queremos vivir como Jesús, para Jesús, por Jesús? ¿Realmente queremos adorar a Dios? Por eso yo le puse el título a este mensaje: venir y adoremos. No vengamos a adorar un regalo, no vengamos a adorar, y no me malinterprete, a la familia, no vengamos a adorar a personas, no vengamos a adorar a cosas, vengamos a adorar a Jesús. Porque esta temporada es la temporada de Jesús. Gente sabia todavía lo busca. Y los magos, los sabios del oriente vinieron a Jesús, y cuando se encontraron con el niño del pesebre, ellos reconocieron que Él era rey, ellos reconocieron que Él era sacerdote, ellos reconocieron desde el momento que Él nació que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que Él iba a morir por todos nuestros pecados. Y vinieron y lo adoraron. Y cuando uno reconoce al niño del pesebre que murió en la cruz, uno nunca regresa por el mismo camino que como uno llegó al pesebre. Uno siempre regresa por otro camino. Si tú estás en esta mañana y dices: yo quiero terminar este año con el Mesías naciendo en el pesebre de mi corazón, yo quiero entrar en el 2023 adorándolo a Él. Navidad, la palabra Naví significa profeta. El profeta dio una palabra: que la Virgen concebirá. Se nos es nacido en la ciudad de Belén un Salvador que se llama Jesús. Él es nuestro Salvador. Yo te invito, si tú no lo tienes como Salvador en este día, pida que Él entre en tu corazón. Pide que Él te perdone tus pecados. Pide que Él te dé vida eterna. Pide que Él te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hagamos como los reyes que llegaron a adorar a Jesús. Venid y adoremos al Rey. Come on, guys. Él ha sido bueno. Come on. Si Él ha sido bueno contigo, ahí saque unos momentos y adore a Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido Él ha sido tan fiel. Gracias, Señor. con mi ser, con cada viento, yo cantaré De la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios. Espera un momentito, escuche bien. Escuche. Si Dios te ha hablado en esta mañana, ¿a cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana? Yo quiero que todos hagamos esta oración. Yo quiero que todos vengamos ante la presencia del Señor, que estamos aquí ante la presencia del Señor, y repitan esta oración conmigo. Digan conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que naciste en el pesebre, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Este día nazca en mi corazón. Este día perdone mis pecados. Hazme de nuevo. Lléname con tu Espíritu Santo. Sé Emmanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros.
dijiste en tu palabra, nunca me vas a dejar, nunca me vas a desamparar. Gracias por mi salvación. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por ser tan bueno. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.